Muy buenas noches. Qué gusto de verdad poder saludarle una vez más en este espacio que usted ya lo conoce a fondo, donde debatimos ideas, reflexionamos acerca de los temas de interés común. Y en esta ocasión para hablar pues de un tema que realmente a todos nos ocupa, las redes sociales. Y justo cuando Facebook está cumpliendo 15 años de haber surgido y que pues ha venido a romper con una serie de paradigmas y ha venido a revolucionar la vida de la sociedad en general y bueno, con cantidad de consecuencias que todavía el día de hoy pues estamos analizando y justamente pues vamos a platicar de eso esta noche, de las redes sociales y de su impacto pues en todos los aspectos de nuestra vida, las relaciones sociales, las relaciones laborales, la educación, en fin, y además los peligros que también han surgido de la mano de las redes sociales. Pero para platicar acerca de esto tenemos a un especialista en el tema, a quien nos da muchísimo gusto saludar y que nos haya aceptado la invitación, Oliver Olea, consultor en comunicación digital. Oliver, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, gracias al auditorio que nos acompaña en el programa Fondo. Para mí es un honor que me hayas invitado. Al contrario, Oliver, pues tenemos muchos años de conocernos, tienes tú muchísimos años dedicado justamente a esto de la comunicación digital, a las redes sociales y bueno, pues decíamos en la introducción que Facebook está cumpliendo 15 años de haber sido creado y bueno, pensamos que quien concibió este concepto, Mark Zuckerberg, él mismo no se imaginó los alcances que iba a tener, lo concibió de una manera, pero pareciera que Facebook pues tomó vida propia y empezó a evolucionar y también diversos actores ajenos empezaron a descubrir posibilidades en Facebook y a utilizarlo incluso hasta para efectos políticos. Ahora se habla de cómo Facebook haya sido un factor hasta en las elecciones de Estados Unidos o puede hacerlo en el derrocamiento de gobiernos, en fin. Oliver, pues ha venido a cambiar nuestras vidas Facebook y en general las redes sociales, todas estas otras plataformas que surgieron después, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando empezaba todo esto, yo recuerdo mucho en mi época de estudiante cuando empezábamos a hablar del término Internet. Antes incluso de las redes sociales ya estaba, digamos, la carretera, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de este tema de globalización y se hablaba de posmodernismo alrededor del 94, 92, por ahí empezaba todo este tema y bueno, todavía no existían las redes sociales, había esta carretera nueva que era el tema de Internet y muchos ejercicios que comenzaban a invitar a la gente a participar, a otorgar contenidos, a tener interacción, pero todavía no se daba esta parte de la participación activa de la gente. Por ahí de repente empezó a salir el High Five, que fue creo que de las primeras redes sociales. Así es. Para los de mi generación el ICQ, ¿no? Que tenías ahí un poco de interacción, pero efectivamente cuando salen redes sociales como Facebook, con una participación global, con una participación digamos de todas las personas que podían tener acceso con su internet en ese momento, esto detona y empieza a ver se empieza a ver el poder que puede generar las personas en determinados aspectos de la sociedad. Y un poder que, bueno, todavía el día de hoy no terminamos de dimensionar, con alcances que, bueno, todavía seguiremos viendo, como decíamos hace un momento, bueno, pues vemos cómo Facebook está incidiendo pues hasta en temas políticos. De hecho, pues su creador, Mark Zuckerberg, en este momento pues está teniendo que comparecer ante el gobierno de los Estados Unidos para dar muchas explicaciones acerca de cómo funciona esta herramienta y sobre todo pues de los candados que existen justamente para que se le dé un mal uso. Y bueno, pues platicábamos previamente, Oliver, pues cómo realmente esto ha significado una revolución, ¿no? En los usos y costumbres, en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que consumimos información, en la manera incluso en la que compramos, ¿no? Definitivo. Digamos en un periodo de 20 años, por decirlo así, en un periodo de un poquito más de 15 años, Facebook tiene 15 años, pero el Internet comenzó a revolucionar todo y todos estos cambios no los ha sufrido nada más el tema de
del ciudadano que tiene una red social, sino viene más allá. Ya hay cambios en el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la influencia que generan los contenidos en ciertos medios. Eso ha cambiado muchísimo, de cómo la gente compra, de cómo la gente se conecta, de cómo la gente aprende. Ha cambiado muchísimo todo eso. Y definitivamente las redes sociales han conectado a las personas a través de estos intereses y han evolucionado todo este tema de participación. Ahora estamos hablando de una participación en donde, por ejemplo, en México tenemos 79% de conectividad, es muy alto. O sea, en el país la gente tiene 79% de acceso, ya no hablas de una región, o hablas de una clase social, o hablas de una edad. Hoy por estadística en la MIPSI te lo dicen claramente, los datos son abiertos, que la gente a partir de los 7 años ya tiene un alto índice de conectividad. Y es bien interesante porque estás hablando que el 16% de la gente que se conecta tiene entre 7 y 12 años. Y son las personas que se quejan más de que no pueden conectarse por el permiso de los padres y ya forman parte de un alto porcentaje de conectividad. Imagínate cuando los dejen. Entonces, ese es un gran tema. Otro gran tema es el horario. La gente tiene aproximadamente entre 8 horas y media de conexión al día de uso de Internet. Tiempo que la gente está conectada. Efectivamente. Es un promedio que la Agencia de Comunicación y de Internet en nuestro país saca cada año en mayo, y bueno, no se ha modificado para abajo, se ha modificado hacia arriba cada año. A ver, 8 horas conectados en promedio. En promedio. Y a eso, bueno, hay que restarle las horas de sueño, las horas de trabajo, las horas... Entonces, claro, ocupa pues buena parte de nuestra vida. Mira, una de las cosas que normalmente en las pláticas que de repente tenemos que dar como consultor, yo te puedo decir que la gente dice, yo tengo Facebook, y efectivamente en la valoración nacional, Facebook es la red número 1 en cuanto a la inscripción de la gente. Pero si hablamos de uso, WhatsApp por mucho. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿cuántas veces por minuto checan su WhatsApp? ¿Cuántas veces por hora? Si lo suman, ahí está el promedio, 8 horas promedio. Parece un dato de risa, pero yo te quiero decir algo. Si preguntáramos a la ciudadanía, a la gente que nos ve, ¿quién de ustedes lo primero que ven al despertar es el WhatsApp? ¿Y quién de ustedes lo último que ven antes de dormir es el WhatsApp? Pues seguramente van a decir que casi todos, ¿no? Casi todos, sí. Entonces sí estamos hablando de una conectividad que está transformando muchas cosas. No nada más cómo nos informamos, o cómo consumimos, o cómo nos entretenemos. Está cambiando cómo exigimos y cómo interactuamos con las personas, en muchos sentidos. Entonces sí es algo que se tiene que ver con cuidado. Yo lo vería, el tema de redes sociales, no lo vería como un tema únicamente de un community manager, o de aprender a usar el Facebook, o cómo hago un post. Es un tema social muy profundo, que tiene que ver gente que realmente tenga una preparación social adecuada. Entonces, yéndonos por ahí, creo que el tema de las redes sociales debe tener la suficiente madurez y experiencia para verlo con la importancia que debe ser. Bueno, de hecho ya algunas licenciaturas en comunicación pues han cambiado sus currículas, hasta el nombre de la carrera, para abordar pues lo que son medios digitales o comunicación digital, y ya hay toda un área de especialización en comunicación digital, ¿no? Porque además tiene que ser analizado desde un punto de vista así tecnológico, pero además sociológico, antropológico, político, en fin, ¿no? Sí, justamente te hablaba al principio de la charla de este tema de cómo se venían hablando de conceptos de posmodernidad, de globalización, y yo recuerdo una plática que recordarás a Adolfo Aguilar Sincer, que fue canciller. Él dio una plática en el 94 hablando de todo lo que el Internet iba a generar hacia futuro en temas sociológicos. Yo creo que eso no ha cambiado. Los temas de comunicación actualmente se tienen que ver efectivamente desde el punto de vista sociológico, antropológico, ver cómo están las condiciones para poder abordarlos. Entonces, más allá de tecnología, que muchos ven las redes sociales como un tema tecnológico, tiene que ser un tema sociológico.
cómo los comportamientos se van modificando, ¿no? Y bueno, yo te decía sobre estos patrones de consumo diario, sobre el tema de las edades, que eso es, ojo, es algo muy interesante, tener que dentro de los índices de uso de Internet, los niños de 7 a 12 ya juegan un papel muy importante. Esto es un superdato, ¿no? Claro. Para tenerlo en consideración, porque además estamos hablando pues de un sector, una población sumamente vulnerable, ¿no? A los contenidos que ahí se muestran. Claro, porque no hay que olvidar algo. Muchas veces nosotros decimos redes sociales y se nos viene a la cabeza Facebook, ¿no? Pero redes sociales no solamente es Facebook. Redes sociales, toda la interacción que tú haces en Internet. Si tú la haces a través de un youtuber en YouTube, claro, o si lo haces a través de una búsqueda o de un portal o de un chat, hay un montón de cosas que nos generan interacción en Internet y bueno, esto hay que tenerlo con cuidado en muchos aspectos de la vida. Incluso, bueno, pues hay que tener hasta una inteligencia emocional para el manejo de las redes sociales, el manejo de los chats. Ahora vemos unos problemas de comunicación en las interacciones, pues que no se daban o difícilmente se daban, y este es otro tema, todo un gran tema, ¿no? Las interacciones, las comunicaciones entre las personas a través de estos medios digitales y cómo lo que antes comunicábamos de manera personal, ahora si lo hacemos a través de una red social, pues ofendemos sin querer o la gente lo percibe como una ofensa y se dan los insultos y las agresiones y en fin, es toda una forma, porque nada como cuando uno está en contacto con otra persona, pues nada como la voz, las palabras, la mirada, ¿no? Para atenuar un mensaje, para decir una cosa, para decir otra, pero lo que se escribe, lo que está escrito, pues es frío, ¿no? Entonces está pues libre a interpretación y es muy frecuente que uno diga una cosa y que el interlocutor o quien está leyendo el mensaje entienda otra, y bueno, vemos esta confrontación que ahora se da, por ejemplo, en plataformas como Twitter, donde bueno, el odio sale. Afloja el odio y uno ve como que de alguna manera uno estuviera tocando puntos o botones de sensibilidad extrema, sí, y la gente reacciona de una forma impresionante, ¿no? Sí, y aquí es bien importante destacar en la experiencia que me ha tocado ver con grupos que he capacitado para manejo de redes sociales en empresas, por ejemplo, donde tú ves que todo esto pasa por un tema de educación. Antes que por un tema de habilidad o técnica para usar una red, es un tema de educación, porque tú muchas veces le preguntas a alguien en un grupo de trabajo para una empresa, ¿cuál es la diferencia entre tener a una persona cara a cara y convencerla de hacer una compra o de llevar un producto, etcétera, y hacerlo a través de las redes? Y les pones ejemplos de cómo la gente saca todo lo que tiene sin filtros en las redes sociales. Así es, no hay filtros, pareciera que no hay filtros en las redes sociales. Claro, y entonces ahí hay dos cosas valiosas para cualquier empresa. Una, ver lo que realmente la gente piensa, no es malo, pero por otro lado, ver que tus operadores entiendan que el trato persona a persona en redes sociales es igual. Es igual, tiene que basarse en un tema de educación y en un tema de protocolo, por supuesto, para poder llevarlo a buen término, porque ni a mí, ni a ti, ni a nadie que nos gusta que nos traten mal. Por Entonces, si de entrada te ignoran o de entrada te contestan mal, pues ahí hay un intercambio. Entonces pasa primero por un tema de educación antes que por un tema de técnica. Y así sucede en muchos aspectos. Vamos a hacer una pausa, te interrumpo, pero seguimos hablando de esto. Claro, tenemos que ir a corte. Claro. Ya me suena.